¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Abre tus ojos, cambia tu mundo, el espacio de comparticipación para hablar de temas de actualidad, temas de vanguardia. Muy recientemente sucedieron las elecciones en los Estados Unidos y digo elecciones, no solo fueron las elecciones presidenciales, aunque es de lo que más se habla, también hubo elecciones para el Senado, para la Cámara de Representantes y además, y esto es relevante para lo que vamos a platicar ahorita también, hubo referéndums estatales o state ballots para muchos temas, marihuana, cacería, posesión de armas para cacería, etcétera, y sobre el aborto también. Necesitamos hablar con quien sí sabe, para saber cómo está el escenario, qué pasó, en qué quedaron a nivel estatal, federal, también esos referéndums estatales. Para hablar sobre este tema, nadie mejor que nuestra queridísima Mayra Rodríguez. Para quien no la conozca, Mayra fue directora de un centro de Planned Parenthood en Arizona y fue despedida cuando ella se opuso a las malas prácticas que no solamente le quitaban la vida al hijo, sino también ponían en grave riesgo la vida de las muchachas, porque eran mujeres jóvenes que acudían ahí. Mayra, qué gusto tenerte con nosotros nuevamente. No, el gusto es totalmente mío, Marcial. Muchísimas gracias por recibirme, por querer hablar de esto. La verdad que sí hay mucha confusión en lo que significa. Y yo personalmente sí estoy un poquito alarmada, ¿no? Porque aún en el movimiento pro vida de este lado es así como, bueno, tenemos el control y lo que pasó como cuando se revirtió Roe Wade, que muchos de nuestros pro-lifers, como les llamamos aquí, se fueron a dormir a sus laureles creyendo que ya no teníamos que luchar por nada y pues hoy mira, aquí estamos. Claro que sí. Bueno, platícanos, ¿cuál es la fotografía después de las elecciones de los Estados Unidos? ¿Cómo está la causa pro vida en los Estados Unidos? Te voy a decir, la causa provida, estamos tranquilos. Había muchos providas que decían, no, ¿por qué voy a votar por Trump si él ya dijo no estar totalmente en contra del aborto? El GOP, que es el Partido Republicano, removió de su plataforma completamente la protección al no nacido, ¿no? Ya no estaba en uno de los temas a pelear y a luchar. Entonces, muchos provida, hubo mucho trabajo que hacer, nada más convenciendo al otro lado por qué tenían que votar por Trump, pero hasta los mismos pro vida, por qué tenías que votar por Trump y no por Kamala, ¿no? Yo recuerdo que CNN sacó una pieza mía hace un par de semanas donde me hicieron quote la frase que dije que fue, yo lo que le digo a la gente es, mientras Jesús no esté en la boleta, siempre votaremos por un pecador y el menos diablo. Para mí es Trump, ¿no? ¿Por qué? Trump significaba una protección a nuestra libertad. Tú sabes que otros países han logrado poner lo que aquí le llaman buffer zones, que son las zonas donde no puedes orar afuera de un abortorio, donde has visto gente encarcelada por haber estado orando. Si bien hay muchos que fueron encarcelados por estar adentro del centro, muchos fueron encarcelados por solo estar cerca de la puerta, ¿no? Entonces, con una ley que solo se ha aplicado al Provida y no a ningún otro tipo de activismo. Entonces, para nosotros los Provida era muy importante que ganáramos alguien que iba a defender esa libertad, ¿no? La libertad de poder estar en la acera ayudando a las mujeres, el que por lo menos dijera, ok, sí, el aborto con límites no es perfecto para ningún Provida, eso claro que no, pero no permitir la expansión de esta industria a los 9 meses como se pensaba del otro lado, ¿no? Sin restricciones. Entonces, es una victoria grande, obviamente también para nuestra economía, ¿no? Para muchas cosas que tienen que ver con el movimiento pro vida, si me preguntas a mí, como los tratamientos de los niños transgénero, ¿no? Todas estas cosas que ya se estaban sacando de las manos de muchos de los padres, ¿no? Los derechos sobre los hijos, ¿no? Y como mujer, ¿no? Proteger el deporte de las mujeres, ¿no? Eso es algo que me apasiona mucho, hemos peleado mucho por un puesto en la sociedad y hoy veíamos a las mujeres ser literalmente quitadas, ¿no? De todo lo que hemos luchado. Entonces, todas esas cosas fue positivo, pero para el movimiento Pro Vida hay mucha incertidumbre. Especialmente hay algo que los tiene confundidos, Marcial, y es que
en los estados donde ganó Trump, ¿no? Ganamos los 10 estados swing, que les llamábamos, ¿no? Incluyendo Nevada, que mucha gente no esperaba. Tuviste ese mapa, el récord que votó por él en Oregon, en Washington State y en California ha sido excepcional. No se había visto antes ni en Nueva York y en su mayoría han sido latinos los que levantaron ese voto. Y fue un trabajo muy duro que hicimos con los latinos. Eh, pero para el Provida fue un poquito confuso porque en los estados donde ganó Trump, como Arizona, Nevada y todos los demás swing states, perdimos las propuestas extremas del aborto. Eran 10 de los estados que tenían estas propuestas extremas, 11 swing states, 7 ganaron, 3 perdieron, ¿no? Sur Dakota, la Florida son uno de los estados que más se pusieron fuertes en contra de estas medidas extremas del aborto. Y bueno, Arizona, que es donde yo vivo, Marcial, es uno de los estados donde aunque Trump arrasó, también arrasó la propuesta 139, ¿no? La pregunta 6 de Nevada arrasó también en Nevada. Cuando quiero que sepas, Marcial, que Nevada ya tenía el aborto hasta los 6 meses. El aborto en Nevada era legal a los 6 meses. El aborto en Nevada ya era pagado por los impuestos de las personas que viven en Nevada. Eh, Prácticamente lo que ganaron con esta propuesta es expandirlo a los 9 meses, quitar la necesidad de que sea un doctor, porque en todas las propuestas dice eso, que ya nada más necesita que sea un healthcare professional, un profesional de la salud, ya no dice una persona con licencia médica, ya dice un profesional de la salud, que quiere decir que hasta un quiropráctico podría hacer abortos hoy en el estado a partir de que la ley sea, pase ya, la ley entre en vigencia en estos 7 estados. Literalmente alguien que está dando las inyecciones de Botox en un centro podría hacer abortos porque tiene un permiso de salud, ¿no? Entonces sí le abrió la puerta y la caja de Pandora. Otra cosa es, remueve restricciones a la industria del aborto, que como tú lo sabes, a nivel personal eso me pega muchísimo. ¿No? Quiero que sepas que eso significa que testimonios como el mío no sobrevivirán ya en una corte, porque vas a ser nada más como manejado como que eres una persona en contra del aborto y no tienes ni voz ni voto, ¿no? Ya no puedes hablar en contra del abortista, no puedes acusarlos. Eh, yo la verdad fielmente creo, Marcial, que el otro lado hizo un excelente trabajo, como siempre, en pasar una propaganda que vemos en muchos de los demás estados, engañando a las personas de lo que realmente está pasando, de lo que realmente significaban estas propuestas, ¿no? Yo que trabajé tan duro en el estado de Nevada, la Florida y Arizona en contra de estas propuestas, te puedo decir que vi rápidamente la diferencia cuando me paré en Florida, cuando me paré en Nevada y cuando vi en Arizona. De verdad yo regresé y dije, estábamos en problemas en Arizona y Nevada, ¿no? Porque la gente decía, pero es que si las mujeres se mueren si no hay un aborto, no las van a atender con un embarazo ectópico y tú, no, es que eso está protegido, ¿no? DeSantis logró mucho al ponerse, él es una persona, un católico de convicciones totalmente entregadas al movimiento pro vida, no le importó nada, ¿no? Él se levantó, fue en contra de los medios de comunicación, los obligó a que en la boleta se pusieran las cosas claras. Los 3 estados que ganaron, Marcial, esa fue la diferencia. Quiero que sepas que en los 3 estados el mismo gobierno obligó que la boleta dijera la verdad, lo que no tuvimos en los otros 7 estados. En los otros 7 estados no decía la verdad, no logramos que dijera la verdad. Es una confusión bastante porque tú dijeras, si ganó Trump, ¿cómo pudo haber ganado esta ley extrema del aborto? Bueno, aquí va. Creo que esto tú ya lo sabías, lo vemos en todos los países. El hecho de ser republicano no te hace pro vida, así como el hecho de ser demócrata no te hacía pro inmigrante. Y lo vieron, ¿no? Porque las dos propuestas más extremas de Arizona, Marcial, fueron una ley anti-inmigrante y una ley a favor extrema del aborto. Y como te lo comentaba yo fuera de cámaras en unos par de días atrás, para que se aprobara la ley del aborto se necesitaron republicanos que votaran a favor.
De claro. la misma forma, para que se aprobara una ley antiinmigrante de esta forma, que arrasó también con los votos, se necesitaron demócratas a favor. Lo que quiere decir que por fin espero que la gente entienda que esta defensa no significa un solo partido, no por ser republicano es antiinmigrante, ni por ser republicano es pro vida, y no por ser demócrata eres antiinmigrante, ni no por ser demócrata eres extremista del aborto. Y yo sé que cuando tú me preguntaste, Mayra, ¿qué es esto de demócratas por la vida? Cuando yo me hice parte de ese grupo, te dije, es que hay muchos demócratas que no votan a favor de estas cosas, porque no significa, el partido no significa nada. Lo cual es muy importante en cualquier lado. Recordar que una cosa es la causa y otra cosa es la afiliación político-partidista. Muchas veces sí van asociadas, es verdad, pero no es un dogma. Y eso es importante. Justamente como haces ver tú, es preciso mantenerse enfocado en qué es lo que te mueve y qué es lo que buscas y hacerlo presente en cualquier expresión político-partidista, ¿verdad? Me gustaría, no sé si pudiéramos, o si sabes, repasar cuáles fueron los 10 estados en los que hubo. Vamos dejando claro, o sea, además de la gente cuando votaba, votaba para presidente, votaba para su senador y votaba para su representante, ¿no? Dentro de 2 años va a votar para su representante nada más, o sea, eso es cada 2 años. Pero bueno, ahorita votaban para presidente, para senador y para su representante. Y además, esto es lo que nos está comentando Mayra, en 10 estados en concreto, había que votar también para un referéndum, o sea, una decisión directa de la gente. Algo que decían, ¿sabes qué? No lo vamos a hacer en la Cámara del Estatal, le vamos a preguntar directamente a las personas cuando vayan a votar. En 10 estados les preguntaron directamente en relación con el aborto. En un poquito en consonancia, la verdad es que tiene sentido con el resultado de Dobbs v. Jackson, que Dobbs v. Jackson no dijo que estuviera prohibido el aborto a nivel federal. Dobbs v. Jackson lo que dijo es cada estado tendrá su propia legislación en relación con el aborto, ¿sí? Hablando de verdades y mentiras, porque dicen que Dobbs v. Jackson lo que hizo fue condenar a mujeres, ¿no? Lo que hizo en realidad fue una resolución muy democrática, muy propia del sentir de Estados Unidos donde realmente hay federación, o sea, es muy federal. No que yo esté de acuerdo con que el aborto se decida en un estado o no, pero si no estoy de acuerdo, pues voto, ¿no? Es decir, ese es el punto. Es una situación de ciudadanía y democracia. Bueno, hubo 10 estados donde votaron sobre el aborto, ahorita Mayra nos va a contar en cuáles se impuso la posición antivida, ¿sí? Y lamentablemente la vida va a quedar desprotegida por ese referéndum. Y en cuáles tres ganó la protección de la vida equivalente para la madre y el hijo. Porque las leyes de aborto tienen que ver con proteger igual a la madre y al hijo. Entonces, Mayra, ¿cuáles fueron esos referéndums? Perdón. Los que ganaron fueron Arizona, Colorado, Maryland, que vamos a lo mismo. Colorado ya tenía el aborto a las 29 semanas, Marcial. Bueno, ¿Qué cuando decimos ganaron, necesitaba? quiere decir que se impuso el aborto. No Se es que impuso, se impuso la propuesta a favor del aborto que Ah, quedara ok. como un derecho constitucional. O sea, en estos 10 estados de estos estados que te voy a nombrar, lo que pasó es que ahora el aborto es un derecho constitucional. O sea, se va a hacer una enmienda en la constitución de cada estado para hacerlo un derecho constitucional, De acuerdo, ok, ¿no? Y eso es a lo que me refiero cuando ganaron cambiar la constitución de su estado, de acuerdo. ¿no? Entonces esto es Arizona, Colorado, Maryland, Missouri, Montana, Nueva York y Nevada. Ok, de acuerdo. Y ahora nos ibas a contar algunos detalles de cada uno de ellos. Llama la atención Claro. Montana y Missouri, ¿eh? Mm, Montana lo que tiene, a mí se me hace que a la gente le pasa como Montana, no sé si es el programa de Yellowstone, ¿tú lo has visto alguna vez? Algunos capítulos nada más, pero sé Ok, que es un ven el estado programa, muy poco ajá, poblado, muy, muy poco. La población es muy pequeña y es, pues, de grandes espacios rurales. ajá, y muy liberal. Ah, ok. Tiene mucho tiempo donde es muy, muy liberal Montana, especialmente porque muchos de los residentes que han logrado comprar los terrenos grandes son de California, ¿no? Lo Oh, vas a oh, escuchar en todos oh, lados. ok. Es que se vinieron muchos de California. Yo nunca voy a entender a los de California, Marcial, porque salieron de California porque no les gustaba cómo estaban las leyes en su estado ni la economía y se mudan a otro estado y votan de la misma forma donde llegaron ahí.
son todo un enigma para todos nosotros que vivimos en otros lugares. No los comprendemos, ¿eh? No los comprendemos. Pero quiero que sepas que la prueba de que no olvidan el daño fue que el récord que hubo en California de votantes a favor de Trump no es porque Trump sea excelente, ¿no? No es porque adoraran a Trump, no es porque realmente tuvieran una creencia fiel en Trump, es porque no se les olvida que Kamala Harris fue su fiscal y su senadora y destruyó ese estado. Eso es Claro. lo que ayudó en California al voto para Trump, que no se les olvidó. Entonces, pero bueno, vamos. Arizona ya tenía el aborto legal hasta las 15 semanas, pero a través del, cuando colectaron las firmas, para que haya una propuesta de boleta, se necesitan tener ciertos niveles de firmas, ¿no? Para colectar esas firmas se hace una campaña, ¿no? En esa campaña se le decía a la gente, hey, para proteger el derecho de las mujeres a tener un aborto y que no se mueran, necesitamos que firmes aquí, ¿no? No les decían ya está el aborto, todo surgió a raíz de lo que decía es el caso Dobbs versus Jackson. Al momento en que esto se implementó, empezaron a entrar leyes en vigor en los estados que estaban antes de Roe v. Wade. En Arizona no había una confusión grandísima, todo el mundo decía que era una ley de 1875, cuando en realidad un gobernador demócrata la había vuelto a poner en marcha en 1973, un poco antes de Roe v. Wade. Realmente no era una ley antigua, era una ley de 1973 por un demócrata. Ujú. Total que hubo una confusión. Esa ley que estuvo en Arizona, igual que en muchos de estos estados, fue derrotada, ¿no? Y se puso la que estaba en marcha, que era el aborto hasta las 15 semanas de gestación, ¿no? Yo que viví el cambio, Arizona antes tenía el aborto a las 24 semanas, hace Ujú. 10 años, a raíz de tantos problemas de la mujer en abortos tardíos, tanto reporte que había de que mujeres estaban sufriendo consecuencias graves en abortos tardíos, las perforaciones más graves, mujeres que perdían la matriz, fue como logró el movimiento Pro Vida en Arizona dar marcha atrás y lograr bajo Jan Brewer que el aborto llegara solo hasta las 15 semanas, ¿no? Fue a raíz de tantos problemas que hubo con las mujeres en un aborto tardío. Y Planned Parenthood ni lo peleó, ellos lo dejaron ahí, ¿no? Porque realmente Planned Parenthood, ellos solo realizan abortos, el 90% de los abortos son hasta las 15 semanas de gestación. Entonces a ellos no les importa meterse en el otro 10%, ¿no? Pero, ¿dónde les beneficiaban estas leyes? Pues que remueven restricciones a la industria del aborto. Entonces vamos a decir, en el estado de Arizona, tú sabes que yo acusé a un médico, ¿no? Un ginecólogo de lastimar a las mujeres. Bueno, hace 20 años una enfermera registrada podía hacer abortos y dado a los daños que hubo a las mujeres, se obligó que solo fuera un médico y empezó a ponerse leyes donde solo un médico, ginecólogo, para tratar de evitar más daños a las mujeres. Hoy regresamos a que una enfermedad registrada puede hacer el aborto. Y cuando digo no nada más una enfermedad registrada, es que dice que cualquier proveedor de salud que no necesita tener licencia, no hay una especificación, dice licencia médica, Ujú. ¿no? Entonces, eso es donde le beneficia a Planned Parenthood, donde le beneficia a muchos abortistas, pues es más barato contratar una enfermedad registrada que Claro, contratar a un ginecólogo. claro. Además de que ya tenían mucha complicación en tener ginecólogos que quisieran hacer abortos, ¿no? Entonces, realmente este es un beneficio y algo excelente para la industria del aborto, porque ellos van a seguir cobrando lo mismo, Marcial, ¿no? Un aborto de 24 semanas. En un estado como Colorado sale alrededor de 2.800 dólares, ¿no? Entonces quiere decir que ellos van a cobrar esos 2.800 y en lugar de pagarle más de la mitad al abortista, se lo van a ahorrar con una enfermera, ¿no? Entonces van a seguir haciendo más dinero porque ellos van a gastar menos, ¿no? Claro. Entonces, Colorado. Colorado era un estado donde ya tenía el aborto hasta las 28 semanas de gestación. Ya lo tenía hasta las 40 semanas en caso de emergencia, igual que Arizona, ¿no? Quiero que sepas que todos estos estados tenían en la protección de la ley de su estado que
a cualquier etapa de la gestación por salvarle la vida a la madre se podía hacer un aborto. Entonces, realmente no había esa excusa que dijeron. Montana. Montana ya tenía el aborto también hasta las 15 semanas de gestación. Missouri ya tenía el aborto hasta las 12, 14 semanas de gestación. Nueva York, bueno, ya sabemos que Nueva York ya lo tenía a los 9 meses, ¿no? Sí, Entonces, sí, ¿qué sí. fue aquí? ¿No? ¿A dónde viene todo esto? Nevada con la pregunta 6 ya tenía el aborto hasta las 6 meses de gestación, que eran 25 semanas, ¿no? Ya lo tenía también pagado por los impuestos, igual que Nueva York, que Colorado, que Maryland, ¿no? Que Montana. ¿A dónde fue el punto de esto? Bueno, remover el permiso de los padres, una de ellas, ¿no? Ya no se ocupa permiso de los padres para una niña de 12 años, que para mí, Marcial, mucha gente decía, es que si ella sufre incesto, ¿no? Recordemos que gracias a Dios, el aborto por violación e incesto sigue siendo menos del 1% de los casos a nivel global, ¿no? Mm. Ninguno queremos que la mujer pase por eso. Lo que el otro lado se le olvidó fue el porcentaje tan grande de mujeres traficadas desde niñas a las que obligan a llevar abortos, que como tú lo sabes en otros videos que hemos grabado juntos, yo fui testiga de los adultos que llevaban niñas de 15 y 16 años embarazadas a realizarse abortos. Entonces, eso es a lo que ellos protegieron, ¿no? Al quitar el permiso de los padres, ¿no? Entonces, se quitó el permiso de los padres, se quitó la necesidad de que hubiera una licencia médica en los estados donde todavía no se financiaba el aborto, ahora se va a financiar el aborto. ¿Y por qué lo decimos? Eh, el momento en el que tú dices que es un derecho constitucional, tienes que dárselo a alguien que no lo puede pagar. Sí, Es es como una garantía sentido individual, común. sí. Exactamente. Entonces, hay que pagárselo, ¿no? Em, limita y abre la puerta a que haya un ataque más directo a los centros de embarazo, ayuda para mujeres embarazadas en crisis. ¿Por qué lo digo? Porque ahí dice que no puede haber un lugar que se oponga al aborto. Lo vimos en Nueva York. No sé si tuviste la oportunidad de leer la historia sobre The Sisters of Life en Nueva York, que tenían un maternity home, tienen un maternity home, tienen una casa de maternidad, tienen un centro de apoyo a la mujer y les están obligando no solo a que sean parte de pagar el aborto a esas mujeres, ¿no? Pero que también les den la opción del aborto a las mujeres que están ayudando. Es una organización católica, una organización fundada por la Iglesia Católica, que los fondos vienen de eso y están obligándolos a tener que financiar el aborto. Entonces, a eso abrimos la puerta, ¿no? Y bueno, aquí no te digo, en Arizona le dije a la gente, fue un verdadero desastre porque en lo que una ley como lo es el 139 prácticamente te prohibirá decirle a la mujer que no necesita hacerse un aborto porque entonces estás en contra del aborto. Por el otro lado, la ley 314, que es la del el Border Security, ¿no? Seguridad en la frontera, que es la ley antiinmigrante que yo mencionaba, dice que no puedes ayudar a una persona indocumentada porque serás acusado de ayudar al tráfico humano. Entonces, ¿te imaginas una mujer embarazada que tú sabes bien que nosotros trabajamos mucho con mujeres que han cruzado la frontera, que migración o los lugares de albergue donde las tenían rápido las envían a Planned Parenthood a abortar si saben que están Sí. embarazadas, aún en contra de su voluntad? Y gracias a la gente en la acera hemos logrado rescatar muchas de ellas que no querían abortar y que estaban siendo obligadas a abortar por mentiras, ¿no? Diciéndoles que, oh, es que tu caso va a ser más difícil si estás embarazada o tienes un bebé, porque si te has vista como una carga, cuando es todo lo contrario, ¿no? Si tienes hijos aquí, son los famosos anchor babies, ¿no? Ujú. Entonces, realmente nos amarran las manos, porque entonces yo le digo a la gente, no sé, cuando votaron aquí, si se dieron cuenta a quién lastimaba, ¿no? Te puedo decir que para mí yo salgo a la calle y le digo a mi esposo que veo 10 personas y digo, wow, 6 de esas personas no tienen ni el más mínimo sentimiento sobre la dignidad de la vida humana, ¿no? Porque fue más del 60% de la población de Arizona que apoyó las dos leyes, ¿no? Pero ahora te voy a decir, la del aborto eran totalmente mentiras, ¿eh? La del aborto les lavaron bien.
que si no apoyaban eso, las mujeres iban a morir sin tener auxilio, ¿no? Porque no había abortos en Arizona. Pero te voy a decir una cosa, la de migración fue totalmente clara, ¿eh, Marcial? No hubo mentiras en cómo dijeron la ley y la gente firmó, ¿no? Entonces lo que quieres decir es así como, wow, wow, ¿no? Me quedo un poquito helada, ¿no? Sí le dije a mi esposo, ¿será que vendemos todo y nos mudamos a Texas? ¿No? Porque me quedé poquito helada, ¿no? Porque si dices, ahora hablemos de los estados donde sí ganamos, ¿no? Lo positivo. Florida, Nebraska y Sur Dakota. Bueno, ¿cuál fue la diferencia, Marcial? El apoyo incondicional de los representantes de ese estado pro vida. Y no me refiero al movimiento pro vida nada más, me refiero a Florida tuvo un DeSantis que nadie tuvimos la suerte de tener en otro estado, ¿no? DeSantis que se levantó con todo, ayudó con todo lo que pudo, no dejó que engañaran a su gente, como todo un gobernador dijo, vas a poner algo, vas a ponerlo con la verdad. Tú le decías a la gente la verdad, porque sabiendo que si tú dices a la gente la verdad, hey, queremos legalizar el aborto hasta los 9 meses, que una niña de 12 años no tenga permiso de sus padres y que se pague con tus impuestos, ¿quién iba a decir sí? Nadie iba a decir sí. Entonces, él obligó al otro lado a decir la verdad en la Florida. Nebraska hizo prácticamente lo mismo. Sur Dakota hizo prácticamente lo mismo. Quiero que sepas que en todos los estados tuvimos las pruebas suficientes para decir que no habían recaudado las firmas para para esta propuesta en la boleta legalmente, ¿no? Sin embargo, muy pocos tuvimos, uno de los estados donde logramos algo fue Arkansas, ¿no? Donde sí se logró evitar que siquiera llegara a la boleta por la forma tan falsa que recaudaron las firmas. Hubo una investigación y el fiscal determinó que había sido mucho el fraude para recaudar las firmas, las mentiras, y no llegó ni a la boleta, ¿no? Ujú. Y mira que era un estado que me preocupaba mucho, Marcial, porque cuando estuve ahí apenas en julio, hablé para la Marcha Pro Vida, di unas charlas en una iglesia latina muy, muy grande, tan grande, Marcial, que tienen 5 servicios en español. Eso en Estados Unidos, tú lo sabes, es un poquito difícil de encontrar. Sí, sí, no, Hay mucha gente, digo, aquí en México hay varios, muchos lugares, pero en Estados pero Unidos es excepcional. acá es excepcional, aún en Texas, ¿no? En la frontera solo encuentras la iglesia, a lo mejor tiene 2 misas en español, pero 5 misas en español es muy difícil de tanta gente que tiene. Yo venía preocupada de Arkansas porque es el primer estado, Marcial, donde yo veo que en una comunidad altamente latina, es literalmente un pueblo, ¿no? Un pueblo que tiene la bodega de Walmart, el más grande, los headquarters de Walmart, headquarters de Tyson y otras fábricas, y hay mucho inmigrante, ¿no? Parece México o Latinoamérica porque cada esquina hay un negocio hispano, ¿no? Más Sí. que donde yo vivo, que vivo cerca de la frontera. Y fue la primera vez, Marcial, que yo vi que Planned Parenthood abrió un centro enfrente de la iglesia, literalmente, Marcial. El estacionamiento de la iglesia, cruzas de la iglesia católica San Vincent, cruzas y es un Planned Parenthood. Era algo que yo dije, eh, ¿cómo sucedió esto? Yo que trabajé para ellos sé que todos estos años los católicos fuimos la amenaza para ellos, lejos de los católicos. Las clínicas deben estar lejos de los católicos porque van y rezan, porque van y molestan, porque van y hacen harassment, ¿no? No nos dejan hacer nuestro negocio a gusto. Sin embargo, hoy, Marcial, lo que aprendí es que nos hemos vuelto su negocio. El católico, especialmente hispano, se ha vuelto el negocio de esta industria. que- lo cual habla de todo un cambio generacional y cultural. Es la nueva, o sea, la nueva generación de latinos o de inmigrantes ya trae ese chip. Es algo que también se nota en otros lados. En México se nota. Sí, es distinto, es muy distinto lo que se lee y se escucha hoy de lo que se leía y se escuchaba hace 5 años, 10 años, antes de que empezara la pandemia, justo antes de que comenzara la pandemia. Entonces dices que en Arkansas no lograron poner la propuesta porque fue muy evidente el fraude para conseguir las firmas. Claro que sí, cuando estuvimos allá hicimos una campaña grandísima, especialmente con la gente hispana, no firmen, esto es lo que quieren que firmen, no, yo les dejé tarea,
iglesia al padre y les dije, ustedes tienen tarea de asegurarse que ese centro de aquí enfrente no pueda nunca tener negocio para que no se les ocurra esa idea loca de abrir más enfrente de nuestras iglesias, ¿no? Esa es su tarea. La tarea, realmente hicieron un excelente trabajo, lograron derrotar esta falsa propuesta y no llegó a la boleta. Entonces, por eso fueron nada más 10 estados. Como os decía, los otros 3 estados que lograron la victoria a favor de la vida fue gracias a los políticos que tienen ese estado, que han sido fuertes en sus convicciones a favor de la vida, que se han mantenido en la postura de que no, en este estado se protege la vida y no permitieron que hubiera una mentira en esa boleta, ¿no? Sino tenían que poner la verdad. Los otros 7 estados no contamos con eso, ¿no? Ahora, como te digo, el enigma, creo, de cualquier analista político es cómo fue que ganó Trump y perdió el movimiento pro vida, ¿no? En 7 estados, ¿no? Eso es lo que creo que es un enigma. Y como digo, yo espero que la gente, porque tú y yo hablamos de eso cuando te conocí, ¿no? Recuerdo que cuando yo te conocí, yo te dije, es que esto no se trata de un partido político. Para Así es. mí, no ser republicano es ser pro vida y no ser demócrata es ser pro vida, Ujú. sí, o pro aborto, ¿no? Significa una convicción personal y hoy es lo que espero que el movimiento pro vida entienda por fin, Marcial. Ellos deben de entender. ¿Por qué? Porque yo he visto mucho esa forma de quererle dar eh, ¿cómo te diría? La fe puesta en un político de hacerlo ilegal. Sí, Cuando tú sabiendo mi historia, sabes que yo fielmente creo en la convicción de cambiar corazones y mentes, ¿no? sí, De que sea impensable, de que no porque, así como no porque están las drogas en la mesa las vas a tocar. Eso es lo que esperamos de todos nuestros hijos, ¿no? Que aunque esté en una fiesta donde hay drogas, nuestro hijo va a decir, no, gracias, sí. ¿no? Lo mismo queremos de nuestras hijas, que aunque digan que el aborto es accesible, ya digan, no, gracias, ¿no? Eso es, creo yo que es lo que nos lidiamos mucho con participación y yo, ¿no? Que nuestra convicción está en hacer entender que no se necesita el aborto para seguir adelante. Sí, que lograr que el aborto sea impensable, ¿no? Ese es tu lema. Nos hemos hecho eco varias veces en comparticipación de ese lema que tú has ido difundiendo. Lograr que el aborto que sea impensable en la vida de las personas, de los jóvenes, y que sea impensable también en las leyes. O sea, pero es un punto de llegada. Es un punto, sobre todo en sociedades donde pues ha estado 50 años presente. O sea, tenemos muchas generaciones de mujeres en los Estados Unidos donde no es algo que alerta, ¿eh? Realmente lo ven como una pérdida o podrían sentirlo como una pérdida asociada a su derecho a votar, a su derecho de ser iguales a los hombres. Es falso, pero simplemente si tú se lo dices a una niña desde que es muy pequeña, son de las cosas que se asumen y ya no se cuestionan, ¿verdad? Fíjate, le he comentado a las personas con relativa frecuencia aquí cuando doy conferencias, les digo, miren, este, reflexionen cómo nos han ido lavando el cerebro y cómo le han ido lavando el cerebro a muchas generaciones de mujeres en México, porque pues nosotros vamos creando conexiones neuronales según las palabras que usamos, ¿no? ¿Qué sucede si a una niña, desde que va a entrar a su pubertad, 9, 10, 11, 12, 13 años, cada vez que escucha en la escuela la palabra embarazo, la palabra que va a un lado es riesgo, riesgo de embarazo, riesgo de embarazo? La palabra riesgo te habla de algo malo que te puede matar, ¿no? El embarazo no es un riesgo para la mujer, es una posibilidad, porque el cuerpo de la mujer está preparado para embarazarse. Dentro de algunos embarazos como posibilidad, existen situaciones de diversos niveles de riesgo, pero el embarazo mismo no es un riesgo. Tú puedes, pero si tú ya siempre asocias en la cabeza de una niña la palabra embarazo con la palabra riesgo, cuando son adultas y van a tener un bebé, sienten que están haciendo algo peligroso para ellas. Incluso si son personas convencidamente a favor de la vida, de la familia, del matrimonio y todo, es fácil. ¿Por qué? Porque ya hiciste conexiones neuronales, ¿verdad? Eh,
ese lenguaje, lo que tú dices, las mentiras que se han utilizado en algunas de las propuestas, y también la importancia, y quiero ser muy honesto, de que también las personas que creemos en la protección equivalente del derecho a la vida, antes y después de nacer, y para la madre y el hijo, seamos muy honestos también en nuestra... no imitemos eso que condenamos, ¿sí? No mintamos. Hay veces que uno puede tener la tentación, ¿no? No lo hagamos. ¿Sabes qué? Porque si mentimos ya entramos a su cancha. Somos mejores que eso. Somos mejores que eso. ¿Sí? Confiemos, en decir la verdad. Mayra, y para ir acercándonos hacia la parte final, ¿a qué te estás dedicando y qué es lo que ves en este periodo inmediato donde se sabe que el gobierno federal no va a tener una administración agresivamente antivida? eh, Va a haber una administración federal que va a ser, digamos que más de que cada quien decida, porque no es una administración estrictamente hablando a favor de la protección de la vida. Más bien lo que quedó en la plataforma de los que ganaron es: vamos a dejar que las cosas vayan cayendo. ¿A qué te estás dedicando y qué es lo que tú crees que debería dedicarse el Movimiento Pro Vida de cara a este nuevo periodo de por lo menos 4 años, sobre todo los primeros dos, donde tienes el gobierno federal, el Ejecutivo Federal, o sea, la presidencia, la Cámara y el Senado? Creo yo fielmente que no porque ganó Trump y los republicanos tienen control, el movimiento Pro Vida nos vamos a sentar a no exigir, ¿no? Ok, ya, con que no nos ataquen vamos a quedarnos tranquilos, ¿no? No, no, no va a ser así. A nivel estatal, eh, pues lo que estoy diciéndoles es vamos a ponernos ofensivos, dejar de ser defensivos, ¿no? Para tratar de no dejar que Planned Parenthood entre a las escuelas como lo hizo en el estado de California, Oregon y Washington, ¿no? Donde prácticamente les dieron el control del centro de salud dentro de las preparatorias, ¿no? Vamos a evitar que eso suceda a niveles estatales. Otra cosa, exigir a nivel estatal, por ejemplo, el estado de Arizona, aunque perdimos el Senado con Kerry Lake, logramos tener la mayoría del control todavía de los legisladores, exigir que haya límites de esto que ya se va a poner en la Constitución, ¿no? Por ejemplo, dice ahí que el Estado no se meterá antes de la viabilidad o después de la viabilidad. Queremos que se exija un límite de viabilidad, que no quede Claro, abierto a los 9 meses, que se especifique qué significa viabilidad, que no se quede a lo que cada médico o persona de la salud crea en su imaginación que es viabilidad, ¿no? Porque entonces imagínate, ¿no? ¿Qué significaría? A nivel nacional, para empezar, queremos que suelten a los que tienen presos por haber estado rezando en centros de aborto, ¿no? Pacíficamente. Eso es claro, una de las primeras cosas que estamos exigiendo. Segundo, eh, que se nos dé y si a Plan Parenthood se le entrega dinero federal, también a los centros de ayuda a la mujer, ok, ¿no? También se le entregue dinero, ¿no? Si no se va a quitar el dinero a Plan Parenthood, que se le entregue igual forma dinero a estos centros que apoyan a la mujer y que no seamos quitados solo por ser religiosos, porque muchos no califican para fondos del gobierno porque son una institución religiosa o que una religión lo fundó o que la Iglesia Católica, ¿no? Eso es otra de las cosas que queremos. Si se trata de darle a la mujer opciones, entonces que se deje el dinero también para las que deciden ser madres y querer sacar a sus bebés adelante, ¿no? Otra de las cosas que vamos a exigir que a nivel nacional se ponga un límite en ese término de viabilidad. ¿No? Igualmente, ¿no? Que no se quede como en Nueva York y otros estados donde ya hasta los 9 meses, no, que se exija que haya una determinación que significa viabilidad, ¿no? Que quede ahí constada, ¿no? Otra de las cosas es, él prometió que vamos a pagar el tratamiento in vitro. Los Provida no estamos dispuestos a eso y que claro. no va a ser pagado con nuestros impuestos. Entonces, de esa misma forma vamos a exigir no, y eso es otra de las exigencias, ¿no? Se va a pagar el tratamiento in vitro no antes de pagar
y de mejorar los sistemas de adopción, el foster home, ¿no? Que es el hogar provisional para los niños y la ayuda para mujeres embarazadas. Una vez que esas tres, entonces hablemos como Provida no estamos de acuerdo en la inseminación in vitro, ¿no? Y no tenemos por qué estar pagando tampoco eso con nuestros impuestos. Entonces, esas son las cosas que como Providas estamos muy enfocados en hacer. Entendemos y agradecemos que Trump ganó y que tenemos el control, pero no por eso vamos a permitir que pasen todas estas cosas que siguen siendo en contra del movimiento pro vida, ¿no? Por ahí, en eso andamos activos en eso, no sé si sepas, pero yo tengo una organización aquí que es como un brazo de una organización nacional que se llama Moms for America en Arizona. Y esta organización se encarga mucho de meterse en los derechos de los padres en las escuelas y es donde vamos a asegurarnos que la escuela respete el permiso de los padres para no dejar a los hijos salir de la escuela, hacerse abortos, hormonizarse. Lo hemos logrado en estados como California, Marcial, y pretendemos hacer eso activamente en los demás estados. Lo que estás describiendo confirma lo que platicábamos hace un rato. La protección de la dignidad del ser humano antes de nacer no va asociada a un partido. Sabíamos que el ticket de Kamala Harris y Walz, sí sabíamos porque lo había dicho y era parte importante de su campaña, serían muy agresivos en estos temas, pero el hecho de que no hayan resultados ganadores, como tú bien describes, no significa que existe una fórmula donde no haya mucho que trabajar, mucho que convencer a la gente, mucho que participar, mucho que trabajar a nivel estatal y federal con los representantes y exigir, bueno, en democracia, o sea, por los métodos de la democracia, para que sucedan las asignaciones de fondos como deben de suceder, ¿de acuerdo? Sí, Y fíjate que, algo que voy a anexar, Marcial, que se me hace muy importante, ¿no? Que no existe una confusión. Yo he visto hasta muchos activistas pro vida internacionales, ¿no? Decir que están contentos porque Trump está ahí y los bebés serán protegidos, ¿no? Subir publicaciones así donde Trump derrumba a las de pañuelo verde y todo eso, ¿no? Y lo que a mí me preocupa es que la gente caiga en este conformismo como pasó aquí con Robbie Wade cuando logramos Dobbs versus Jackson, ¿no? Que muchos proveedores dijeron, ah, ya, no hay abortos, ¿no? Y no fue verdad, no, no, el no. aborto seguía sucediendo. ¿Por qué? Porque yo he visto la batalla en el estado de Sonora, he visto la batalla en los estados como Chihuahua y Sonora, la gente mostrándose firme, no legalizar el aborto y una mala información así donde, hey, ya está Trump, no va a haber abortos en Estados Unidos. Para mi punto de vista, solo le daría esa chispa al, al movimiento pro aborto de la frontera con nosotros, que es Sonora, Chihuahua o México, ¿no? Para lograr avanzar, ¿no? Con mentiras, ¿no? Entonces, para mí sí es importante que el pueblo mexicano entienda, el pro vida mexicano entienda que esta administración sí significa una ganancia al ser provida porque por lo menos no vamos a estar en riesgo de ser encarcelados como íbamos a estar con Kamala. Ya habían dicho que iban a por eso, ¿no? Entonces, iban a encarcelar más personas que estuvieran rezando en las ceras pacíficamente oponiéndose al aborto, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cosas que sí es una ganancia, pero a nivel leyes a favor del aborto no hubo ganancia para nosotros, ¿no? Al contrario, hubo más pérdidas, ¿no? Si bien ganamos unas, perdimos muchas, donde hay mucho trabajo que hacer en esos estados. Uno de ellos es Arizona, que es fronterizo con Sonora, donde hemos trabajado bien duro para que no haya esa hermandad entre abortistas, ¿no? De un estado a otro. Entonces, para mí sí, sí es un mensaje que me gustaría para los activistas mexicanos, ¿no? No significa, no significa que los pro vida ya estamos en la gloria aquí, no existirán abortos en Estados Unidos, no es así, eh, pero ayudaría mucho que sigamos con la bandera azul celeste bien puesta en México, sin permitir que estas leyes avancen en nuestros estados que todavía nos quedan, ¿no? Claro. Muchísimas gracias, Mayra. Gracias por esta conversación. Nos volveremos a ver, Dios mediante, para ir viendo qué actualizaciones hay. Hablamos con Mayra Rodríguez, activista a favor del derecho a la vida en los Estados Unidos, acerca del escenario
de la protección de este derecho después de las elecciones de los Estados Unidos de noviembre de 2024. Muchísimas gracias.